Esto es Cátedra, un espacio para conocer las ideas de los académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana. El maestro José Samuel Martínez López ha coordinado diversos proyectos de investigación para diferentes instituciones educativas, medios de comunicación, organizaciones civiles, entidades gubernamentales y dependencias del gobierno federal. Sus principales temas de interés son estudios sobre ocio, entretenimiento y recreación, estudios históricos, socioculturales y comunicacionales sobre el deporte, literatura comparada, hermenéutica y crítica cultural. En esta ocasión, el maestro Martínez plantea nuevas maneras de cómo entender el concepto de la comunicación. El término comunicación empezó a ser utilizado porque en el siglo XIX, con la emergencia de disciplinas de las ciencias sociales, que venían desde el siglo XVIII y XVII, pero que realmente se institucionalizaron hasta el siglo XIX. Estoy pensando especialmente en la sociología, al final del siglo XIX en la antropología. Se descubre, se empieza a reconceptualizar, a reflexionar, a investigar empíricamente la sociedad, y al estudiarse la sociedad, inevitablemente ya en la transición al siglo XX se descubre el lenguaje y su importancia, y empiezan a darse una serie de elementos muy académica y científicamente muy relevantes en la atención que empieza a darse en el siglo XX al lenguaje. Si el siglo XIX fue el siglo de la sociedad, el siglo XX fue el siglo del lenguaje, y el final del siglo XX está siendo el siglo o la etapa histórica, digamos, del cerebro. Entonces, con el aumento de la masividad de los medios de comunicación a finales del siglo XIX, con el desarrollo que venía dándose en la fotografía, la aparición del telégrafo, después del teléfono, el desarrollo del cine, el desarrollo de la radio, esos elementos tecnológicos hicieron que para principios del siglo XX el concepto de comunicación empezara a ganar un poco de espacio, donde hoy en día se dice que la comunicación es un elemento de solución de problemas, se cree que la comunicación es la fuente de la socialización, se dice que la comunicación es el espacio de convivencia, de diálogo, de pacificación, de encuentro, de desarrollo. Se le da a la comunicación tanto interna como entre personas, como a nivel de grupos, como a nivel social, se le dota de unas cualidades que lamentablemente la comunicación no tiene. El ámbito desde donde se ha discutido en las últimas décadas estas nociones de comunicación que prevalecen en la vida cotidiana, también en la academia y también en el ejercicio profesional, pues obviamente es la filosofía de la comunicación, ¿no? Y gracias a la filosofía de la comunicación, que esto es muy importante aclararlo, una de las confusiones más comunes y corrientes que se dan en la vida cotidiana en personas que no se dedican a esto y que no son especialistas en temas de comunicación académicamente hablando, es confundir comunicación con medios, ¿no? Y es muy importante aclarar que la comunicación como proceso es una cosa y los medios o las tecnologías son otra cosa. Así que el concepto dialógico de comunicación se basa en la metáfora de que comunicar es transportar una información de un lugar a otro. La metáfora de la transportación o de la difusión o de la transmisión se ha demostrado que científicamente que no es correcta. ¿Por qué? Porque cuando uno comunica, para empezar, el concepto de diálogo, el concepto filosófico idealizado de comunicación se basa en la idea del emisor, que el emisor manda un mensaje, una señal, lo que sea, a un receptor y que este receptor recibe esa señal. Bueno, está demostrado, sobre todo por la cibernética, que no hay tal cosa como una transmisión de un mensaje de un cerebro a otra cosa. Un receptor que envía un mensaje no necesariamente pierde información en su cabeza y el otro, el que la recibe, la gana. Así que se ha indicado que la metáfora del diálogo, la metáfora de la transmisión es una metáfora equivocada. ¿Qué otra metáfora se puede entonces utilizar para explicar de manera más realista la comunicación? La metáfora de la dispersión. ¿A qué se refiere esta metáfora? Esta metáfora se relaciona mucho también paralelamente a las parábolas que se elaboraron en el Antiguo y Nuevo Testamento, las parábolas, en este caso del Nuevo Testamento, relacionadas con Jesucristo, donde nos viene una idea de comunicación como dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la parábola en el fondo lo que trata de decirnos es darnos una enseñanza que deja abierta la posibilidad para que el receptor, el que escucha la parábola, la historia, reaccione.
Y ahí hay un modelo de comunicación que no es el modelo socrático basado en el diálogo, sino que es un modelo de comunicación basado en el receptor. Nos dice justamente lo contrario al diálogo. La comunicación no es un intercambio, no es una transmisión, la comunicación no es un diálogo. La comunicación es un proceso que lo comanda el receptor, no que lo comanda el emisor. En la vieja noción de comunicación, el emisor llevaba el control de la comunicación. Y a partir de eso se construyeron carreras, se construyeron profesiones y hasta la fecha mucha gente sigue pensando que los emisores son dueños de la comunicación, porque son dueños de la información o dueños de la transmisión. Y no es así. Lo que se ha demostrado en muchas disciplinas, entre ellas la pragmática, la semiótica y otras tantas disciplinas relacionadas con el lenguaje y los signos, es que el receptor, la audiencia, el consumidor, el lector, el escucha, él es el que comanda la comunicación, porque solo hay comunicación hasta que el receptor, hasta que la audiencia, el lector, ego y alter, hasta que alter recibe un mensaje y declara que lo comprendió. ¿Qué implica esta transformación? Pues implica muchas cosas. Para empezar, que la comunicación abre un espacio al malentendido. Es decir, si con la idea de diálogo se creía que comunicar es llegar a un acuerdo, que comunicar es estar en consenso, con la idea de la nueva idea de comunicación, llamémosle así, pues justamente vamos al lado opuesto. Hoy en día, por ejemplo, en la sociedad contemporánea, vivimos en sociedades donde no hay muchos consensos, en sociedades donde no necesariamente hay armonía. En esa sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no hay comunicación? ¿Solo porque hay polarización? ¿Solo porque hay desencuentro, disenso, violencia? No. Podemos llegar a la conclusión de que la comunicación sigue siendo central. Lo que sucede es que nuestra noción de comunicación, en la práctica, empíricamente, nos podemos dar cuenta de ello, se ha transformado. Entonces, esta otra nueva postura, nueva visión de lo que es la comunicación, es justamente la postura que nos hace ver que vivimos en una sociedad no del consenso, vivimos en una sociedad que no necesariamente es racional, porque nosotros los seres humanos individualmente seamos racionales, sino que más bien es una sociedad del disenso. Es una sociedad donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha contingencia, hay muchas sorpresas, hay mucho azar, hay cambios súbitos, y en esos cambios, en esa complejidad, en esa incertidumbre, la comunicación otra vez ocupa un lugar muy importante, ocupa un lugar protagónico, y podríamos decir que justamente la comunicación es la operación más importante de la sociedad. Sin la comunicación, además de la vida biológica orgánica, no habría sociedad, mucho menos sociedad mundial, tal y como la conocemos hoy en día. En 1960 se creó la carrera de comunicación, basado en un concepto de comunicación hasta cierto punto cristiano, religioso, filosóficamente hablando, concentrado en la idea de diálogo. La pregunta que podríamos hacernos hoy en día, 60 años después de que se fundó la carrera de comunicación en la Ibero, es ¿y por qué no creamos una carrera de comunicación basado en un concepto de comunicación que no sea el diálogo, que no sea el consenso, sino que justamente prepare a las nuevas generaciones para enfrentarse a vivir en sociedades de disenso, en sociedades no armónicas, en sociedades donde la comunicación no la controla el receptor, no la controla el emisor, sino el receptor, en sociedades donde la comunicación no necesariamente tiene una respuesta fácil, sencilla, simple, sino donde cada vez hay mayor complejidad. Y yo creo que ese es el reto que tenemos ahora de cara al futuro y en el presente, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde ha quedado muy claro que si la sociedad se sostiene por algo es por la comunicación. Ahorita no tenemos interacción, no tenemos el trabajo cuerpo a cuerpo, los espacios de socialización donde podemos estar concentrados o dialogando con la presencia de los cuerpos. Y bueno, lo que ha sostenido a la sociedad a nivel global justamente ha sido la comunicación. La sociedad continúa y podemos tener garantía de que mañana va a haber bancos, mañana va a haber escuelas, va a haber trabajo, va a haber vida social, porque hoy en día, en tiempos de pandemia, la vida social está sostenida, como siempre lo ha estado, de la comunicación. Para conocer versiones más amplias de las ideas de nuestros académicos y académicas, sugerimos consultar la página iberotv.com. Hasta la próxima.